La liquidación con el consiguiente desarrollo o jugada liberadora. Cuando un comerciante ve que su negocio no marcha bien, procede a liquidarlo, a fin de invertir en otro más prometedor. También es posible una estrategia distinta. Pueden endeudarse cada vez más, contrayendo préstamos hasta que ya no sea capaz de cumplir sus compromisos y no pague a nadie. Pero está claro que no es correcto. Cuando una situación similar se produce en ajedrez, es decir, cuando nuestro desarrollo se ve amenazado, el mejor remedio es optar por una medida radical y no por medias tintas, que son pan para hoy y hambre para mañana. Lo ilustraré con un ejemplo. E4, E5, caballo F3, caballo C6, peón D4, peón D5. Esta última jugada es cuestionable, pues el negro no debe imitar una jugada tan emprendedora como D4. E por D5, dama por D5, caballo C3, alfil B4. Por el momento, las negras han logrado no ceder terreno, pues han evitado que su dama tenga que volver a jugar. Alfil D2. Tras esta jugada, las negras siguen teniendo problemas, ya que la retirada de la dama supondría perder tiempo. ¿Cómo liquidan las negras? El camino correcto, por supuesto, es cambiar. Alfil por C3. Liquidación energética. Alfil por C3. Ahora con la misma idea. E por D4. Nunca jugadas artificiales como alfil G4, ni frívolas como E4, pues en la fase de desarrollo no hay tiempo para eso. Caballo por D4. Las negras pueden proseguir su desarrollo. Caballo F6. Una vez atenuada la tensión en el centro, sin haber retrasado en desarrollo, este alivio de la tensión central, logrado por medio de cambios, es un factor característico de la liquidación. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, D5. Las blancas pueden crear más problemas a su oponente que en el ejemplo anterior. Alfil B5. Juegan negras. Deben liquidar para aliviar tensión. ¿Pero cómo? Retrasadas en el desarrollo, las negras se encuentran ante la amenaza caballo por E5. ¿Qué deben hacer? Cubrirse con alfil D7 es tan desacertado como alfil G4. Ambas jugadas tienen el inconveniente de que no contribuyen al resolver la tensión en el centro. Por otro lado, alfil D7 pierde un valioso peón tras E por D5, caballo por D4, alfil por D7 jaque, dama por D7, caballo D4, E por D4, dama por D4. Mientras que alfil G4 se podría responder con H3, que en este caso es una jugada resolutiva. Por ejemplo, alfil por F3, dama por F3. Desde aquí, la dama ejerce decisiva influencia sobre el centro. Caballo F6, E por T5, E4. Cualquier otra jugada pierde un peón. Dama E3, dama por T5, C4, con una considerable ventaja de las blancas. Es relativamente mejor para las negras cambiar en E4, D por E4, pues con esta liquidación no se permite el lujo de mantener una posición inestable en el centro. Ahora puede seguir caballo por E5, alfil D7. Las negras amenazan ganar pieza con caballo por E5. Alfil por C6, alfil por C6, enroque. Alfil D6, caballo por C6, B por C6, caballo C3, F5. Y las negras tienen un desarrollo satisfactorio y no están mal. O bien, alfil por C6, alfil por C6, caballo C3, alfil B4, enroque, alfil por C3, B por C3. Y ahora, tal vez, caballo E7. Después de dama G4, enroque, caballo por C6, caballo por C6, dama por E4, las blancas tienen un peón de más, pero las negras se apoderan de la columna E, con torre E8. Y ahora, dama F3, caballo A5. El proceso de desarrollo se ha finalizado y comienza la fase de maniobras, seguido eventualmente de C6 y la ocupación de las casillas débiles blancas, como C4 y D5, con caballo C4 y damas D5. Las negras quedan mejor. Así, pues una oportuna liquidación ha permitido al segundo jugador reducir su desarrollo por el camino correcto. Otro ejemplo lo tenemos en una conocida variante de la apertura italiana. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, E por D4, entrega obligada del centro, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2. Ahora el alfil negro se encuentra amenazado por alfil F7 jaque, dama por B3 jaque. Por otra parte,
los peones centrales blancos son muy fuertes y es preciso descolocarlos. No puede hacerse inmediato con d5, e por d5, caballo por d5, alfil b4, caballo de d por b4, dama b3, pues las blancas quedan mejor. El juego correcto, por tanto, es alfil por d2. Las negras se desembarazan del ataque indirecto a su alfil, caballo de b por d2. Y ahora la jugada liberadora, d5, e por d5, caballo por d5, dama b3, caballo de c a e7. Las negras igualan con su última jugada estratégica. Como hemos visto, el cambio bien empleado es un arma excelente que constituye la base de maniobras típicas como las que hemos analizado. Primero, cambio con la consiguiente ganancia de tiempo. Segundo, liquidación, seguida de una jugada liberadora o de desarrollo. Debemos, sin embargo, prevenir seriamente contra el cambio de ciegas o sin motivo fundamentado, pues jugar varias veces una misma pieza para cambiar por otra contraria que aún no se ha movido es un típico error de principiante. Solo procede cambiar, por tanto, en los dos casos antes mencionados. Veamos un caso de cambio infundado. E4, E5, D4, E por D4, C3. Las blancas proponen un gambito. Alfil C5. Es curioso que esta jugada, que cuesta un tiempo, sea la primera o segunda que se le ocurre a un debutante. El jugador con negras debía haber considerado D por C3, pero tal vez habiendo oído que no se debe lanzar a la casa de peones en plena apertura, la descarta en favor de alfil C5. La continuación, triste para las negras, sería C por D4, alfil B4 jaque, D2, alfil por D2, lamentablemente forzado, caballo por D2. Con una ventaja de 3 tiempos, el error radica en alfil C5, pero después de C por D4, pese a todo, alfil B6 sería mejor que alfil B4 jaque, que solo conduce a un cambio desventajoso.